Volviendo a la presentación que quería hacerles, empezando por ahí, las agendas globales, como el marco de Sendai, como la Agenda 2030, como el Acuerdo de París, si estamos aquí y si hemos asistido y tomado también los cursos que ha hecho Learning sobre localización, sabemos que estas agendas globales no son posibles sin si no responden, si no integran las realidades, las aspiraciones locales, y tampoco son posibles si no están integradas a las planificaciones, a las formulaciones de las políticas nacionales y de las políticas evidentemente locales. ¿Esto qué hace? Que evidentemente las asociaciones de gobiernos locales tengan una función fundamental en los procesos de localización. Las asociaciones de gobiernos locales, no se los voy a contar yo porque ustedes aparte lo saben, reúnen, apoyan, representan, eh, yo tenía un secretario general que decían que era la casa de los gobiernos locales, la asociación, la casa de los gobiernos locales, y no solamente la casa, sino la voz de los gobiernos locales en muchas ocasiones a nivel nacional y a nivel internacional. Esta cuestión del COVID que hemos estado pasando nos ha reflejado muchísimo que un marco internacional, esta agenda global del marco de Sendai, es de suma importancia. Y en eso lo que les ha estado pasando a los gobiernos locales también nos ha mostrado que se necesita reforzar la localización, reforzar las capacidades de los gobiernos locales para que esta agenda pueda realmente llegar al territorio y pueda ayudarnos a construir territorios y ciudades más sostenibles y más resilientes. Entonces, ¿cómo pueden o cómo efectivamente en este momento las asociaciones de gobiernos locales están haciendo para ayudar a la construcción de esta resiliencia, a la disminución de estos riesgos? El módulo identifica 5 acciones que hacen los gobiernos locales: sensibilización, abogacía o incidencia política, articulación, capacitación y monitoreo. Si comenzamos con la parte de sensibilización, estoy seguro que inmediatamente se les viene a la mente un montón de cosas que ustedes ya están haciendo o que quieren hacer. Sensibilización tiene que ver con la concienciación, o como se dice en Colombia, concientización de riesgos y el fomento de la resiliencia entre los miembros, que los miembros sepan los riesgos, sepan los conceptos de resiliencia. Y pues precisamente esa es una de las tareas claves que tienen las asociaciones, ¿no? Muchas veces en estas situaciones de riesgo las ciudades y los territorios se ven afectados, pero no necesariamente tienen o cuentan con las capacidades financieras y técnicas para responder a largo plazo. A veces las capacidades se quedan en poder responder al instante. Entonces, las asociaciones, siendo, por ejemplo, una fuente de información tan fiable, puede dar a conocer y puede sensibilizar y concientizar a los miembros en diferentes herramientas que hay, pero no solamente las herramientas, sino dar a conocer el propio marco de Sendai, dar a conocer, por ejemplo, los compromisos nacionales que tienen implicaciones a nivel local, dar a conocer cómo se pueden hacer planes y estrategias locales. También dar a conocer y concientizar a los miembros de la importancia de lo que veíamos ayer, de invertir en resiliencia y de cómo estas inversiones al final nos van a generar también una intervención más integral para llegar evidentemente a, por ejemplo, conectar con las propias agendas de los ODS o pues hacer, como les decía al principio, territorios sostenibles, ¿no? Las asociaciones también tienen una cosa muy importante y es que dan información contrastada, ¿no? Por ejemplo, en términos de la evolución de las diferentes normativas que pueden existir con relación a estos temas del riesgo y la resiliencia, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de esto es la asociación, bueno, de lo que les estoy contando es la Asociación de Nueva Zelanda, que tenía básicamente como uno de sus objetivos era mirar un poco o mostrarle a sus miembros cuáles eran los riesgos de la subida del nivel del mar. Hizo un estudio con relación a las infraestructuras locales, a cómo estaban las infraestructuras locales y cómo se podían afectar las infraestructuras locales si el nivel del mar subía, cuáles eran los costes de que el nivel del mar subiera para las infraestructuras locales. Con esto, ¿qué pasó? Pues lograron convencer o lograron concienciar a los gobiernos locales para que supieran un poco del tipo, de la cantidad, del valor que tenía la recuperación, ¿no? Y ayudaron también a estos gobiernos locales a mirar, a pensar en las prioridades de las acciones y a pensar en cómo mejorar su planificación. Otro ejemplo de esta cuestión de sensibilización tiene que ver, por ejemplo, con lo que vimos el lunes de la campaña de ciudades resilientes, ¿no?
una propia asociación de gobiernos locales como somos nosotros del Secretariado Mundial de CGLU, apoya, y ustedes como miembros, apoya campañas, apoya a que haya más, a que estas campañas, por ejemplo, en Ciudades Resilientes 2030, se puedan unir más miembros, apoya a que haya diferentes herramientas. Otra cuestión, por ejemplo, es ASPAC, la sección regional de CGLU de Asia y el Pacífico, ha diseñado un material específico sobre la difusión sobre el marco de Sendai. Estas cuestiones de la adaptación de los mensajes y de estos instrumentos, ya sea de las campañas o del propio marco, a contextos locales, lo que va a ayudar también es a que haya una apropiación por parte de los gobiernos locales, ¿no? Uno de los, vamos a pasar al ejemplo, pasamos la diapositiva. Vale. Uno de los ejemplos que queríamos mencionar aquí es el ejemplo de Países Bajos, de la Asociación de los Países Bajos, que hicieron una capacitación en gestión de crisis. Ellos usaron una metodología un poco como lo que estamos haciendo con este módulo, una metodología de gamificación, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace es que, un poco como lo que hicimos ayer, se presentan, hacen esta gamificación con un escenario que tiene diferentes dilemas y que les pasan diferentes cosas, desde catástrofes hasta inundaciones, hasta demás, y ahí tienen un equipo virtual que los ayuda y que está disponible para asesorarlos. Una vez ellos hayan tomado las decisiones, cada participante tiene que tomar la decisión en muy poco tiempo, también están en juego de rol siendo alcaldes, pero este ejercicio tiene una cosa muy interesante y es que hay una retroalimentación, y hay una retroalimentación no dada por los demás, sino dada, mostrada como si fuera un artículo de prensa, para que se evidencie mediante cómo se vería la decisión que esas personas han tomado en la prensa. Y luego, entonces, se hacen sesiones de debate para mirar pues, cuáles son realmente las implicaciones y cómo también se ha comunicado las decisiones que han tomado. Entonces, este es uno de los ejemplos, digamos, de sensibilización. La segunda acción que es muy importante, y pasamos por favor la diapositiva, tiene que ver con la abogacía o la incidencia política, ¿no? El famoso advocacy. Las tareas importantes de las asociaciones tienen que ver con la promoción de la participación de los gobiernos locales en esta aplicación nacional, por ejemplo, en este caso de los riesgos. En ese sentido, las asociaciones tienen también la tarea o pueden cumplir la tarea de garantizar la visión local en términos de necesidades, de experiencias, de la visión del territorio en las estrategias nacionales. También pueden exigir la elaboración de políticas coherentes que tengan como sujetos en la toma de decisiones a los gobiernos locales y esto evidentemente pues ayudará a la apropiación y al cumplimiento de un marco como el marco de Sendai a nivel local. Ejemplos que tenemos sobre esto: no sé si está nuestro compañero Rodrigo de la Asociación Chilena, bueno, no estaba, pero uno de los ejemplos era la Asociación de Municipalidades Chilenas, que hizo una promoción muy grande para que los gobiernos locales de su país pudieran entrar en las estrategias nacionales de riesgo. Otro ejemplo puede ser el ejemplo de Nueva Zelanda, que abogó con el propio gobierno nacional para la creación de una Agencia Nacional de Riesgos, para que pudieran apoyar a los gobiernos locales que tengan amenazas específicas en relación a temas ambientales y pudieran generar planes de consistencia. Otra de las tareas en esta cuestión de la abogacía, de la incidencia política, es la defensa que tienen las asociaciones, es la defensa de las necesidades de los gobiernos locales. El COVID nos dio un poco la imagen de que había gobiernos que tenían responsabilidades o que tenían acciones, pero que no tenían competencias para poder hacerlas. Eso creo que lo pudimos haber visto todos en nuestros territorios. ¿Qué hace una asociación cuando le pasa eso? La asociación agrupa ideas individuales y las tiene que transformar en estos desafíos, ¿no? No sé cómo actuar, no sé qué hacer, tengo este problema, pues entonces esas necesidades individuales de los gobiernos locales pueden ser agrupadas por la propia asociación para hacerla un conjunto coherente de propuestas y defenderlos ante el gobierno nacional, ¿no? Defenderlos no porque sean enemigos, sino defenderlos por ser un cuerpo, ¿no? Una visión colectiva de las necesidades locales que puede llevar en cara
las asociaciones de gobiernos nacionales. Otra de las tareas es también por abogar, por ejemplo, por legislación más flexible. Por ejemplo, en la cuestión del COVID se vio que las asociaciones también ayudaron a que determinados gobiernos pudieran ser más flexibles con las legislaciones para que gobiernos locales pudieran aplicar otra clase de instrumentos o los instrumentos que ya estaban aplicando. Por ejemplo, la propia aprobación de nuevos presupuestos o, por ejemplo, la reasignación de algunos fondos, ¿no? Como se quiso hacer en el caso, digamos, del territorio del Estado español. Otro caso es, por ejemplo, también como tareas, la parte de estandarizar cómo los municipios informan sobre qué fue lo que les pasó en el COVID y cómo ellos han dado respuesta, ¿no? Esto es muy importante porque las asociaciones han logrado generar evidencia y generar con esa evidencia que puedan en algunos casos tener los gobiernos locales acceso a una financiación diferente, ¿no? Esto en términos de la cuestión de abogacía e insistencia política. En términos de la articulación, la tarea importante de articulación es que las asociaciones de gobiernos locales ayudan o quieren y luchan por quitar la brecha y disminuir esa brecha que existe entre el gobierno local y los gobiernos nacionales, dependiendo también cómo sean las estructuras de sus países, ¿no? Pero no solamente una cuestión de una gobernanza multinivel más fluida, sino también de una gobernanza multiactor, cómo traer a la propia sociedad civil, al sector privado, cómo traerlos, cómo articular todos los actores que tienen un impacto en el territorio, ¿no? Entonces, esto también permite, esa cuestión de la articulación permite fomentar cosas tan importantes como la cooperación descentralizada, que es evidente que la cooperación descentralizada influye y está funcionando muchísimo para poder avanzar en la localización de las agendas globales y evidentemente en la localización específica de la agenda de Sendai. Las asociaciones de gobiernos locales son enlaces, promueven la descentralización, son vínculos entre los ministerios y también son capaces de generar mecanismos de articulación y cooperación, ¿no? Ejemplo de esto es, y aquí sí que contamos con EIDA de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, el caso precisamente que ya después me imagino hará referencia, el caso de Costa Rica, ¿no? Y cómo la Unión Nacional de Gobiernos Locales ha logrado que una asociación esté dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, ¿no? Cómo la asociación coordina, sensibiliza, ayuda a generar que otros actores se vinculen, otros actores del territorio se vinculen a esta clase de discusiones y estrategias. Otro ejemplo es mi querida Federación Española de Municipios haciendo un montón, más de 200 consultas precisamente para con relación a las respuestas del COVID, para ser un centro de información fiable, ¿no? Ese también es una parte importante. Y finalmente, con esta cuestión de la articulación, las asociaciones de gobiernos locales facilitan los vínculos para un apoyo financiero y un apoyo técnico en momentos de desastre, ¿no? Un ejemplo es la Liga Filipina de Ciudades, que por ejemplo, ellos cuando hay una ciudad que está en riesgo, una ciudad que se declara en estado de emergencia, ellos no solamente le prestan asistencia financiera, sino generan un memorando, por ejemplo, avisando a este tipo de ciudades que están, ¿no? Que esta ciudad que está en riesgo y la publican a sus miembros para que, por ejemplo, se puedan generar opciones de donaciones o opciones de ayudas entre los propios miembros de la asociación, ¿no? Y la asociación misma se encarga de recibir la donación, de recibir las ayudas y poderlas distribuir a las ciudades que están, digamos, que están necesitando. Volviendo a la diapositiva anterior, en la parte de la capacitación, la cuarta es la capacitación y la creación y la promoción de la solidaridad. Las asociaciones de los gobiernos locales evidentemente fomentan las capacidades de aprendizaje y de apoyo a la implementación. Esto que estamos haciendo y esto que ustedes estarán haciendo una vez sean unos duros en todo este módulo, es precisamente fomentar las capacidades del aprendizaje de sus propios miembros, ¿no? También hay fomento, las asociaciones fomentan asesoría técnica, fomentan la cooperación centralizada, intercambian buenas prácticas, identifican problemas, identifican soluciones. Y ayudan, como decía antes, a traer otra clase de actores y también son un vínculo para traer otra clase de capacidad exterior. Ejemplo de esto, por ejemplo, es el grupo de trabajo que tiene CGLU en términos de prevención de crisis. Esto lo lidera
Cités Unis de Francia, que es la asociación francesa, y este grupo de trabajo para la prevención de crisis de CGLU apoya a ciudades y gobiernos locales que estén afectados y tiene un enfoque de aprendizaje que está centrado en la reconstrucción y en la recuperación. Por ejemplo, la BNG, que es otra asociación que seguramente ustedes conocen, tiene un programa específico de ayuda de apoyo a las islas caribeñas en los términos de huracanes, no solamente por medio de conocimiento, por medio de planes de gestión, etc. Hay una cuestión muy importante dentro de esta parte de la capacitación y tiene que ver con la tarea de los gobiernos locales como de las asociaciones de los gobiernos locales como promotores de la comunicación, como ay, asociación de gobiernos locales puede coordinar para comunicar las necesidades de sus miembros de una mejor manera, no solamente o sea, para comunicar las necesidades de sus miembros a otros socios, el sector privado, la academia, el nivel internacional. Entonces, el COVID nos dio varios ejemplos, les pongo dos. La plataforma de ciudades para la salud mundial que creó Metrópolis, Alas y CGLU, más de 400 casos de respuestas y de experiencias con relación a precisamente a las cuestiones de salud y cómo los gobiernos locales responden. El propio trabajo que ha hecho CGLU con los famosos LLI, que son las experiencias de aprendizaje en vivo, ¿no? De Metrópolis, CGLU y UN Habitat. Millones de prácticas y experiencias en términos políticos para ver cómo reaccionamos, cómo hemos reaccionado como gobiernos locales ante las emergencias. En este sentido, bueno, está este ejemplo. Y la última parte es la parte del monitoreo, que es una parte muy importante, el monitoreo y el seguimiento. Las asociaciones de gobiernos locales tienen una tarea maravillosa que es generar la evidencia, y es generar la evidencia que nos va a funcionar para sensibilizar, para hacer incidencia política, para hacer articulación, para hacer capacitación. Esa generación de evidencia, por ejemplo, en el marco de Sendai tiene que ver con la recogida de datos, con el seguimiento de los procesos de implementación, con la movilización de diferentes actores. El marco de Sendai se mide con objetivos indicadores a nivel nacional, ¿no? Básicamente se hace por medio del Sendai Framework Monitor, que es como lo que está puesto, y ahí se siguen los procesos y se hacen los links con relación, o las vinculaciones con relación a los ODS. En ese sentido del monitoreo, las asociaciones de gobiernos locales pueden tener la tarea de impulsar la presentación de informes, ¿no? De estos informes nacionales de avance que ahora, de las diferentes agendas locales, pero en este caso de los informes de Sendai. Entonces las asociaciones que hacen, que es muy seguramente también es lo que ustedes están haciendo, es estructurar cómo los gobiernos locales son parte de ese sistema, cómo están sentados en la mesa para poder reportar las cosas, ¿no? Las asociaciones también ayudan por medio de la recolección de datos desagregados que indiquen cómo es la implementación en el territorio. Aseguran que las necesidades y los procesos locales se informen a nivel nacional. Esto también que va a permitir al final que la proyección de los efectos de los desastres, la visión territorial va a permitir una mejor proyección de los efectos de los desastres y sobre todo una retroalimentación a nivel de planificación y futuras digamos, incidencias que puedan pasar. La última tarea que se ha visto aquí o que comentamos en el módulo es la parte de sensibilizar a los miembros para hacer estas evaluaciones también voluntarias, ¿no? Para poder seguir la implementación, ¿no? Como lo que hablaba Joana de las iniciativas que se están haciendo como ciudades resilientes. Entonces, teniendo en cuenta, y aparte estoy segura que estas 5 acciones son acciones que ustedes hacen en sus asociaciones. Sensibilización, abogacía o incidencia política que llamo yo, articulación, capacitación y monitoreo. Entonces,